no podía ser otro, es relativo al proceso de paz en Colombia, donde respecto del cual el diario El Comercio, en su edición del 2 de abril, señala un párrafo, pues es muy breve. Esta semana y luego de las conversaciones que se hicieron públicas, el ministro de Defensa ecuatoriano confesó que otras 5 citas similares con el grupo terrorista rival de la FARC, que es el ELN de Colombia, se habían cumplido en territorio ecuatoriano. Es muy importante recalcar que el Ecuador es un simple facilitador de los diálogos de paz y no interviene ni debe hacerlo en sus contenidos que competen a los actores del conflicto colombiano. Ecuador ya tiene una tarea dura: proteger la frontera cuando lleguen los efectos del posconflicto de la FARC. E interesante entonces es presentar una queja formal, por el hecho de que yo me enteré por la televisión colombiana el año pasado, pero no he querido mencionarlo para no alarmar, pero ahora está ya admitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, que el año pasado se realizaron en territorio ecuatoriano, que es lugar de refugio, de escape, de compraventa de armas para los 2 grupos terroristas colombianos, se realizaron 5 conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y esa guerrilla. Está muy bien que se celebren, pero que vayan a Cuba, que vayan a otra parte, no al Ecuador, eso es todo. El Ecuador le dará la bienvenida en otro momento, no en este tema. Respecto a este mismo punto, estimados amigos, Francisco Carrión Mena, que entiendo que fue canciller, en el Comercio de Quito del 29 de marzo, dice lo siguiente, porque es que uno creía y cree que por el hecho de firmarse un tratado de paz entre el gobierno y la FARC de Colombia, o con el Frente de Liberación Nacional, pues esto haya terminado. Y los estrategas y los conocedores de estas cosas señalan que siempre movimientos renuentes, que como han estado acostumbrados a vivir fácilmente de la droga, del comercio de la droga y el secuestro, por más que firmen los líderes, y creo que están de buena fe en este momento histórico, lo cierto es que habrán saldo de guerrilleros que entreguen las armas y que las vuelvan a comprar para seguir con ese negocio y para pasar otra vez a comprarlos en el territorio ecuatoriano y para pasar otra vez para escaparse del conflicto. Y entonces el caso es que el ministro de Defensa colombiano ha propuesto al Ecuador unificar, después de celebrada la paz con esos grupos de guerrilleros, un frente común. Y aquí, sobre este punto muy interesante, se pronuncia el señor Francisco Carrión Mena y dice: Ecuador debe, desde un enfoque de seguridad y defensa, debe actuar con prudencia y firmeza. Es correcto fortalecer nuestra presencia militar en la frontera. Cuando yo era ministro de gobierno teníamos 10.000 hombres en la frontera. Sigo, es correcto fortalecer nuestra presencia militar en la frontera y blindarla al máximo para evitar que se puedan desarrollar actividades ilícitas que pudieran pasar a nuestro territorio, según palabras del ministro de Defensa del Ecuador. Hasta aquí todo muy bien. Pero cuidado, aquí viene el párrafo que justifica esta intervención, pero cuidado con acercarse mucho a las Fuerzas Armadas de Colombia. Así como el Comercio advertía, cuidado con tomar parte en el contenido de la cuestión de paz, cuidado con acercarse, al extremo de que, según palabras de su ministro de Defensa desde Colombia, su estrategia propone, entre comillas, crear una fuerza militar conjunta con Ecuador para fortalecer la seguridad de la frontera luego del cierre de las negociaciones de paz. Y termina para nosotros, porque el artículo es muy extenso: en época de una paz que será violenta por muchos años, después de la firma de paz, se prevé una paz que será violenta por muchos años más, debido a los grupos criminales dispersos y armados que seguirán con sus actividades ilícitas. Entonces, al respecto, el asunto de Colombia y por qué se ocultó las sesiones realizadas en el Ecuador el año pasado. Hablemos un instante entonces de Venezuela, del caos que hay en Venezuela. Es decir, la oposición respecto del tema de Venezuela hizo lo que tenía que hacer